Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Uruguay Debate. Y hoy verdaderamente un programa de lujo porque tenemos a un ministro como invitado, que vale decir, no es la primera vez que está en esta casa. No. Ni será la última. Ojalá que no. Así que bienvenido, ministro. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá, por supuesto. Bueno, lo decíamos, mire, un poco fuera de cámara y de micrófono, pero lo repito, por allí si alguien le da a elegir a uno de qué cartera quiere hacerse cargo, ya de por sí y sin pandemia es conflictiva la cartera de trabajo. Ahora, con pandemia más aún. ¿Cómo ha resultado la experiencia hasta el momento? Cuénteme. La verdad que muy positiva. Por cierto que la cartera de trabajo es una cartera difícil por definición. Tiene siempre tensiones, conflictos arriba de la mesa. Además, en el caso concreto, sin contar la pandemia, cuando asumimos, teníamos un problema con el empleo ya establecido previamente. Había habido una caída de los puestos de trabajo en los últimos años, de unos 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3-4 años antes de la pandemia, un número de personas en seguro de paro, de trabajadores en seguro de paro de cerca de 50.000 y una tasa de desocupación de 10,5. Estoy hablando de todo en febrero del 2020. Bueno, o sea que ya sabíamos que teníamos un desafío complicado en materia de empleo, tenemos por delante la reforma de la seguridad social como una situación inevitable, digamos, necesaria por la situación del sistema y por conjunto de razones, y en un contexto donde había que buscar un diálogo con un movimiento sindical que no la hace fácil, y por delante una ronda salarial que se terminaba la séptima, que fue la última del gobierno del Frente Amplio. Bueno, y en el medio cayó la tormenta perfecta. Yo creo que pasado un año uno dice, bueno, tenemos un problema de empleo, obviamente agravado, que nos va a concentrar la atención de este año. Yo creo que el año pasado el objetivo fue la red de contención, es decir, cómo hacíamos para tratar de evitar el mayor agravamiento de la situación de empleo. En ese sentido, todas las medidas que tomamos fueron en el sentido de aguantar, de mantener, de apoyar, de dar tiempo para que la economía se reactivara. Este año tiene que ser el año justamente de la reactivación del empleo, y en ese sentido nuestra estrategia va en esa dirección. En materia de salarios hubo un acuerdo en la octava ronda que realmente nosotros consideramos muy satisfactorio en el sentido de que logramos un acuerdo con trabajadores y empresarios en un contexto muy difícil, un acuerdo de un año puente, que obviamente tiene un costo en materia de salario real, que por otra parte es lo que ha pasado en el mundo entero. El mundo entero tuvo una caída de la economía. Se calcula, el Banco Mundial tiene un cálculo hecho de que en el 2020 el PBI del mundo cayó 4 puntos. Una cosa pavorosa, solo comparable con la época de la Segunda Guerra Mundial. Y se perdieron unos 350 millones de puestos de trabajo, el cálculo que hace hoy la OIT sobre lo que pasó en el mundo laboral. La pobreza aumentó de manera muy significativa. Todo eso son datos internacionales. Nosotros no podíamos estar en una situación de isla absoluta. De todas maneras, yo creo que amortiguamos bastante sus impactos y además pudimos poner a andar la reforma de la seguridad social. Entonces, cuando uno hace el balance del año, yo diría, es un balance en donde sentimos que hemos cumplido y que ha habido un buen diálogo con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales, y ha habido avances en lo que pudimos hacer, ¿no? Ministro, me quiero referir al relacionamiento con el ámbito sindical. A mí me consta, hace un par de semanas atrás, que usted intervino para evitar un desalojo de una ocupación. Estamos hablando en términos de sindicatos educativos. Ahora, de todas maneras se da
un paro el primer día de clases. Y parece ser, analizando la situación o la coyuntura, que ese paro es más por defender compañeros, entre comillas, sindicales, que condiciones de trabajo. ¿Cómo evalúa usted esa actitud que, bueno, yo desde el punto de vista personal lo considero un tanto infantil, ¿no? Pero ¿qué evaluación realiza usted del comportamiento de los sindicatos en general, sí, hasta el momento? Sí, a ver, yo creo que no le hace bien al movimiento sindical ese tipo de posición y ese tipo de conducta. Si el movimiento sindical paga un precio de imagen, porque ¿quién puede dudar de que es una cosa inconveniente que el primer día de clase del año siguiente a un año de pandemia, en donde los gurises tuvieron enormes dificultades, donde fue difícil mantener una secuencia de cursos, empieza el año y el sindicato de docentes de secundaria para? Digo, es una cosa de locos. Yo creo que no sintoniza con la realidad de la gente, porque hay que pensarlo en estos términos. Los chiquilines arrancan perdiendo el primer día, ya una señal de distorsión, pero además los padres que tienen sus trabajos y que tienen obviamente calculado que los horarios calcen, porque el chiquilín está de determinado horario en la escuela o en el liceo, se les complica la vida laboral, se les complica dónde dejan a los chiquilines. O sea, realmente hay una pérdida de sintonía con la realidad que no le hace bien al movimiento sindical. ¿Usted cree que se equivoca la central al expulsar al sindicato de policías? Bueno, ni hablar. Yo creo que la propia central sindical ya rebobinó y están buscando la manera de reencauzar y de volver a incluir al sindicato policial, porque además el argumento es tremendo, ¿no? El argumento de esa circunstancial mayoría. Yo hablé con el presidente del PIT-CNT, justo tuvimos que ir juntos a un programa de televisión el día que pasó esto, y él estaba muy preocupado y estaba notoriamente, digamos, consternado, y yo sé que él trabajó para revertir esa decisión y creo que se va a revertir. Me parece que eso habla bien de Fernando Pereira y también de otros sindicatos que están moviendo para revertir la situación, porque además el argumento es que los policías son parte del aparato represor, es decir, policías son trabajadores, son gente, ciudadanos como todos nosotros, que están cumpliendo una función, y una función muy importante en tiempos de crisis de la seguridad. ¿Se transformó el PIT-CNT en una herramienta política o en realidad quienes los integran se transformaron en políticos? No, yo creo que el PIT-CNT, sí, que entiendo perfectamente. El PIT-CNT siempre tuvo una cierta concepción dominante ideológicamente, que sabíamos nosotros que iba a significar una dificultad para el diálogo con un gobierno como es el gobierno actual de coalición, pero la verdad, nosotros hemos conversado y dialogado con todos los sindicatos desde el principio hasta hoy, y vamos a seguir en esa misma, y sindicatos más duros y sindicatos más sensatos, sindicatos que dialogan más, sindicatos que están más para una actitud más combativa, llamémosle, y hemos logrado muy buenos resultados, esa es la verdad. ¿Avisora algún tipo de enfrentamiento en caso de mantenerse la LUC por el asunto ocupaciones? A ver, las ocupaciones, primero, durante la época del Frente Amplio, las ocupaciones de todas las oficinas públicas y de las empresas públicas estuvieron prohibidas. PIT-CNT no armaba mucho lío, pero esa es la verdad. Es decir, yo me acuerdo un desalojo del CODICEN, de los sindicatos de la enseñanza. O sea que en realidad lo que nosotros hicimos fue emparejar la situación y decir, no, mire, tampoco las empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene todo el derecho a tomar medidas gremiales, derecho de huelga, todo eso está fuera de discusión. Ahora, usted no puede impedir que el trabajador que quiere trabajar ingrese al lugar de trabajo y pueda trabajar, el no huelguista, digamos, y también que la dirección de la empresa acceda al control de la misma. Eso es lo que establecimos y eso es lo que estamos haciendo cumplir. Por ahora el agua no ha llegado al río, es decir, en ninguno de los casos donde hubo actitudes iniciales de ocupación,
el criterio que nosotros tomamos, porque el decreto que aprobamos el año pasado así lo establece, es que cuando se produce una ocupación, el primer paso es que va al Ministerio de Trabajo e intima la desocupación. Y hasta ahora ha funcionado bien. Hasta ahora nos referimos a los sindicatos. ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Hay o hubo empresarios ventajeros que tal vez, aprovechando esta coyuntura, despidió arbitrariamente y sin ninguna comunicación previa, no respetó las medidas sanitarias? Por ejemplo, me consta que se ha trabajado y bastante en la inspección. A ver, sin duda que puede haber empresarios que hayan actuado de manera oportunista, aprovechando la situación de la pandemia para tomar algunas decisiones que de repente no eran imprescindibles, pero que estaban de alguna manera, comillas, justificadas por la pandemia. También tenemos claro que cuando instalamos el seguro de paro parcial, sabíamos que podía haber perforaciones, porque es muy difícil de inspeccionar y de controlar. Las hubo, ¿no? Claro. Y hubo algunas que nosotros detectamos. Detectaron, ¿no? Sí. O sea, empresarios que hicieron uso sin tener la necesidad. Sí, o que digamos, mandan a un trabajador del seguro de paro parcial y ese trabajador sigue trabajando, pero sigue trabajando por el total del horario, con lo cual en realidad el Estado le está subsidiando indebidamente una parte del horario. Eso ha pasado y tenemos plena conciencia. Algunos casos los hemos detectado y por supuesto se iniciaron las actuaciones administrativas y sancionatorias correspondientes. Otros casos tenemos conciencia de que seguramente existen y no los hemos podido detectar. Por otro lado, en la parte sanitaria, la inspección ha intensificado mucho las actuaciones en cuanto al control del tapabocas, del distanciamiento, del uso del alcohol en gel, y la verdad que encontramos que alrededor de la mitad de las empresas que uno visita tiene algún tipo de incumplimiento. Eso, a ver, tampoco hay que magnificarlo. Ahora, estoy refiriendo a algún tipo de incumplimiento que puede ser muy variado. Ahí me quiero detener. Ese incumplimiento es: hago la vista gorda si los trabajadores no utilizan el tapaboca, o por ejemplo no les doy el tapaboca. Ahí hay dos escenarios distintos, sí, ¿no? El uso del tapaboca es muy importante. Ese es un incumplimiento, sea porque el trabajador se niega a usarlo, sea porque la empresa no lo suministra. Ahí hay una irregularidad de las graves. Lo mismo que el distanciamiento o que no tener los dispositivos de higiene. Pero hay otros incumplimientos que son menores, son más formales. Por ejemplo, si yo no tengo en mi empresa un cartel que dice todas las indicaciones de lo que hay que hacer, aunque las cumpla, estoy incumpliendo con tener a la vista ese cartel. Entonces no vamos a comparar ese incumplimiento con el incumplimiento de que no esté el tapabocas. Entonces, la suma de todas esas disposiciones, ahí sí siempre hay alrededor de un 50% que encontramos que hay algún tipo de incumplimiento. Ahora, cuando entramos a revisar y vamos de vuelta para en una segunda visita controlar que se haya, ahí nos encontramos con un nivel de cumplimiento casi del 100%. Es decir, las empresas que fueron detectadas con incumplimientos corrigen. Eso está bueno. Ministro, usted recién mencionaba la palabra formal. Evidentemente la pandemia, yo no voy a utilizar o no quiero utilizar la palabra opacó, pero evidentemente hizo que se priorizara. Ahora, ¿con qué ministerio se encuentra usted? ¿Qué pasa con el formalismo, por ejemplo, que fue una bandera del anterior gobierno? Bueno, ¿Es tan así? ¿En realidad hay mucha gente que aún sigue trabajando en negro? Sin duda. A ver, yo creo que se avanzó en la formalización de los trabajadores durante los últimos años, ayudados además por una coyuntura de crecimiento económico que favorecía las posibilidades de formalización, pero lo cierto es que cuando nosotros asumimos el cargo teníamos alrededor de un 20 y pico por ciento, 25% de trabajadores informales. O sea, la población económicamente activa se estructura de esta manera. Hay la mitad son trabajadores privados dependientes formales. Un 15% son funcionarios públicos. Y ahí tenemos 2/3. Esos son los trabajadores más protegidos.
Es decir, esos 2/3 son los trabajadores que tienen seguro de desempleo, tienen cobertura de enfermedad, etcétera. Luego tenemos un 25% de informales, que son realmente trabajadores sin cobertura y por lo tanto afectados más duramente cuando llegan las crisis, particularmente por esta, y un 15% restante, un 10% restante, que son empresas unipersonales, cuentapropistas, monotributistas, que también tienen problemas de que no están cubiertos, o sea, son formales, aportan, tienen seguro de salud, pero no tienen cobertura por desempleo. Y eso se notó el año pasado. Son de las cosas que tenemos pendientes. Formalizar, por un lado, a los trabajadores informales, o sea, crear caminos hacia la formalización, que no es fácil, porque implica algún tipo de aporte, y ver si las unipersonales podemos incorporar algún tipo de cobertura por cese de actividad. Ministro, le propongo una pausa y charlamos de varios temas, entre ellos la vacuna, ¿le parece? Pero por supuesto. Tanda y ya regresamos. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte. Manatí. Actividades para todas las edades. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.acuapura.com.uy. Continuamos entonces con más Uruguay Debate. Decíamos antes de la pausa que nos íbamos a referir a la vacuna, pero previamente usted también, señor ministro, se refería a que había allí una cantidad de trabajadores desprotegidos y bueno, su propio partido, me refiero al Partido Independiente, ha planteado una renta básica. A ver, haciendo una recopilación de propuestas, prácticamente todos los partidos han esgrimido ideas, ¿no? Comienzo por el Frente Amplio, sí, en el arranque de esta pandemia, sigo por Cabildo Abierto, más o menos todo en la misma sintonía. El Partido Colorado también, recuerdo que hizo algunos planteos. ¿Con cuál se queda de todas estas propuestas? Con el Partido Independiente. Eso. Por supuesto. Pero no puede hacer política, ministro. No, ¿cómo no? Sí, no. Sí, los ministros podemos hacer política. Pero no, yo creo que, nosotros dijimos claro, acá... Lo que pasa, lo bueno del partido, lo opino, ¿no? Esto es subjetivo, es tener números encima de la mesa, ¿no? O sea, ¿a qué universo? Sí. ¿Cuánto? ¿No? Porque por allí era demasiado abstracto lo del Frente y también tal vez demasiado o pecado de populista lo de Cabildo, ¿no? A ver, yo creo que las propuestas de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente eran diferentes, pero no contradictorias. O sea, porque en realidad cada uno iba como planteando, y además con un foco, con distintos enfoques, pero focalizando a la vez dos poblaciones que eran las que estaban más complicadas. Una, la de los trabajadores informales o vulnerables o los que no tienen recursos en el proceso de pandemia, la gente que está jodida, en serio, más afectada, y las micro y pequeñas empresas. Yo creo que esos eran los dos grandes colectivos que durante el año pasado se atendieron, pero al continuar la pandemia y hacerse más larga, requiere de más medidas. Y yo creo que en eso hay una sintonía total del propio presidente de la República y de todo el gobierno. Entonces el tema era qué medidas elegíamos para fortalecer.
habida cuenta de que, como dijo bien la ministra de Economía, el anuncio de que había 540 millones de dólares para aplicar en este año 2021, adicionales a los que se habían aplicado del Fondo Coronavirus en el año 2020. Entonces, yo creo que en materia de micro y pequeñas empresas hay una respuesta muy categórica. Va a haber una exoneración de aportes patronales, por la mitad de los aportes patronales durante 6 meses para todas las empresas pequeñas y micro. Eso yo creo que es una medida muy fuerte. Va a haber medidas de alivio en lo que tiene que ver con el endeudamiento, particularmente con el BPS y con la DGI, de alivio tributario. O sea, yo creo que la perspectiva que tenemos para adelante es, acá va a haber medidas referidas a la micro y pequeña empresa, que es la que emplea el 40% de los trabajadores del país, y tienen poca espalda porque son empresas chicas, hasta 19 dependientes. Es muy importante, son más del 90% de las empresas que existen en Uruguay, las chicas, las micro y pequeñas empresas. Qué buen dato ese, ¿no? Digo, porque la gente no lo conoce, claro. Exacto, y porque uno se imagina, yo qué sé, las grandes superficies, claro, marcas pesadas o internacionales, y en realidad ahí hay 40% de los trabajadores trabajan en micro y pequeños emprendimientos. Y las micro y pequeñas empresas son más del 90% del total de empresas del país. Entonces, yo creo que ahí hay un foco puesto en los más débiles dentro del mundo empresarial para ayudar a que el empleo se mantenga y crezca o se recupere. Y del otro lado están los que se quedaron por el camino. Es decir, nosotros tenemos el dato de que hay en este momento alrededor de unas 280.000 personas que necesitan el apoyo de las canastas de alimentos, es decir, de tener ese aporte mensual alimenticio, que nosotros proponemos aumentarlo, y va a aumentar un poco, pero a su vez el otro paso que nos parecía muy importante es caminos hacia la formalización y hacia la capacitación laboral. Yo creo que el aporte que se está haciendo desde el MIDES tiene una gran cosa a favor, que es que efectivamente ese aporte está acompañado de un registro. O sea, la gente que está recibiendo las canastas de alimentos está registrada en el MIDES. O sea, ahí tenemos un padrón de unas 300.000 personas, quizás un poco más, de gente que en algún momento recibió un apoyo alimenticio. O sea que sabemos que son los que están más complicados, porque esa gente es la que no recibe tampoco ni asignaciones familiares ni el aporte de la tarjeta de Uruguay Social, es los que están más desprotegidos. Entonces, con esa gente hay que trabajar y hay que tratar de integrarla en un contexto donde el país empiece a retomar el crecimiento, integrarla de una manera que sea activa, productiva y laboralmente sustentable. Ahora, ¿qué pasa con INEFOP? ¿Hubo irregularidades en INEFOP? Bueno, ya el año, en realidad el periodo terminaba con un instituto realmente fuerte, inclusive hasta en términos económicos, ¿no? Sí. Con una buena espalda. Después, por allí se dijo, el instituto no hizo del todo bien las cosas. ¿Por qué? No. Ciertamente no las hizo ¿Pero bien. qué pasó, ministro? A ver, el INEFOP tiene 2 etapas bien distintas. La primera, que fue durante el gobierno de Mujica, del 2010 al 2015, 0 gasto. Una de las críticas que había en la campaña del 2014, hay que recordarlo, es que el INEFOP había acumulado cerca de 80 millones de dólares que no ejecutó. ¿Por qué? Porque todos los meses Clincaja, Fondo de Reconversión Laboral, claro, pero no se gastaba. Por así, para quien nos está viendo, el INEFOP se nutre del dinero de los activos, ¿no? Sí. Todo trabajador de este país, le guste o no, y toda empresa, aporta al INEFOP. Y toda empresa. Y bueno, sí, toda empresa también. El Fondo de Reconversión Laboral tiene un componente que es el 0.120% por mes, que se le extrae a todo trabajador para el Fondo de Reconversión Laboral, y el equivalente también para la empresa. Entonces, eso generaba un dinero que ingresaba todos los meses, y lamentablemente en el periodo 2010-2015 no se gastó nada. Era una de las discusiones que teníamos, 80 millones de dólares acumulados en la cuenta. Cuando llega el segundo periodo, el siguiente periodo, el periodo anterior, el del segundo gobierno de Tabaré Vázquez,
vamos al otro extremo. Gasto y gasto y gasto y gasto y la verdad, se gastaron buena parte de las reservas. De hecho, quedaban muy pocas reservas cuando asumimos nosotros en el 2020. Y se gastó, yo diría, con poco control, con poco criterio, con poca evaluación, y además, bueno, en la aprobación de proyectos vinculados a los actores sociales, la auditoría que se hizo de la Auditoría Interna de la Nación señaló debilidades muy notorias en cuanto a que los proyectos no necesariamente estaban alineados con lo que la ley establecía en cuanto al tema. Por eso nosotros ya hemos cambiado, hay ahora una reglamentación de lo que se llama el literal EñE, que son fondos destinados a apoyar a las cámaras empresariales y a los sindicatos para capacitar e investigar en materia de negociación colectiva. Pero después está todo el otro camino, que es el más importante, que es la capacitación. Es decir, el INEFOP no nació para aportar proyectos a los actores sociales para fortalecerse. Eso es una parte chiquita del presupuesto. La parte mayor del presupuesto es capacitar a los trabajadores que quedan sin empleo. ¿Y se ha pensado en qué? Bueno, y ese es el gran punto. Nosotros tenemos la impresión de que durante el periodo anterior no hubo un buen criterio en cuanto a determinar qué tipo de cursos había que hacer que realmente tuvieran demanda, y por supuesto tampoco tenemos, eso es un dato, no sabemos cuántos de los trabajadores que se capacitaron en INEFOP efectivamente tuvieron trabajo, que es la clave, porque el sentido es: todos los trabajadores y los empleadores ponen todos los meses para el Fondo de Reconversión Laboral, y la idea es que ese Fondo de Reconversión Laboral financia actividades que ayudan a que las personas que quedan sin empleo puedan calificarse para alcanzar una recuperación de un puesto de trabajo. Y bueno, obviamente el plan de trabajo de INEFOP para este año es muy ambicioso. Se pretende capacitar 50.000 trabajadores en el correr de este año, y obviamente la idea es que sea mucho más focalizado en cuanto a que los cursos que se van a ofrecer sean realmente cursos que son, digamos, cuyas calificaciones son demandadas. Es decir, no sirve de nada, voy a decir una idea así al voleo, capacitar a personas en técnicas de construcción en un pueblo chico donde la construcción de vivienda no existe o es poca. Está claro. Entonces, ese es el perfil que tenemos que, o sea, por eso vamos a hacer reuniones en todo el país. Georreferenciar, conocer la realidad laboral de cada zona. No tiene sentido capacitar en peluquería en un pueblo de 5.000 habitantes a 50 personas. No necesitan 50 peluqueros. Está claro, ¿no? Está claro. Entonces, esos son ejemplos de cosas que hay que corregir para que cuando tú ofreces un curso, es un curso para el año pasado. Es un ejemplo lo que pasó el año pasado. Una de las primeras cosas que hicimos fue un acuerdo con Microsoft. Microsoft ofreció gratis 10.000 cursos de capacitación en habilidades digitales, no en software, en habilidades digitales. Es decir, trabajadores que se califican, que aprenden a usar Internet, a usar los programas básicos, y eso es válido para cualquier tipo de empleo. Porque es un universo enorme, claro. Son habilidades transversales. Son básicos, claro. Está claro. Entonces ahí sí tú estás capacitando en algo que va a ser útil. Está claro. Y que va a ayudar a que la persona se reinserte laboralmente. Está claro. Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Enseguida regresamos, no se vayan. Contacto es posible. Tratemos de achicar los riesgos para todos. Por eso en Canelones innovamos, para que puedas disfrutar responsablemente con tu gente. Cuando abren las puertas de sus casas, los buenos anfitriones hacen hasta lo imposible para recibirte de la mejor manera. Por eso los canarios, que nos gusta recibir, desarrollamos una experiencia única, acorde a estos tiempos que nos toca vivir, para que vos y los tuyos puedan venir a disfrutar nuestros hermosos lugares, de forma segura y tranquila. Ahí podrás encontrar cámaras web en vivo, información en tiempo real de la ocupación de las playas, nivel de radiación UV, temperatura, mareas,
calidad de las aguas, geolocalización de las 78 casillas de guardavidas, servicios en línea y todos los puntos de Wi-Fi en la costa. En Canelones aplicamos inteligencia, pensando en vos para cuidarnos todos. Disfruta Canelones sin tener que ir más lejos. Te esperamos. Canelones te cuida. Es un placer para el Ministerio de Turismo de Uruguay sumarse a esta convocatoria del Destino Canelones. Felicitamos especialmente a la Intendencia de Canelones por el desarrollo de la aplicación Canelones te cuida. Recomendamos a todos bajarse esta aplicación a sus teléfonos y seguir la información en línea que será actualizada permanentemente por técnicos ambientales y de salud, estableciendo, entre otras informaciones, la concurrencia saludable y el distanciamiento en cada una de las playas canarias. No la compliquemos, usemos tapabocas. Por favor, cuídate. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Bueno, y en realidad lo prometíamos el tramo anterior y me quiero referir a la vacuna. A mí me consta que sigue muy de cerca toda esta situación. Hace poco participó en un simposio conjuntamente con un abogado de renombre laborista, el doctor Larrañaga, Nelson Larrañaga. Porque claro, se abre un escenario bastante complejo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquel trabajador que se vacuna y el que decide que no? ¿Hasta dónde usted se vacunó, yo no? O viceversa, yo digo, bueno, yo a Mieres no lo quiero en mi área porque no se vacunó. ¿Hasta dónde hay posibilidades de que el empleador, en el ámbito privado por lo pronto, genere un requisito excluyente, estar vacunado? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo debe situarse o pararse el ministerio, la cartera, ante ese escenario? Este es un tema que recién empieza y que todavía tenemos por delante varios meses, ¿no? La decisión que ha tomado el gobierno y que va a mantener es que la vacuna no es obligatoria. Por lo tanto, al no ser obligatoria, no puede convertirse en un requisito o en una condición para acceder a un empleo o para mantener un empleo. Eso me parece que es un dato que es consistente. Por otra parte, además, esta cuestión de que la vacuna todavía no está accesible a todos, o sea, no todos los uruguayos que queremos vacunarnos nos podemos vacunar porque todavía es un bien escaso, menos aún, es decir, no puedo hacer obligatorio algo que no está accesible a todos los ciudadanos.
pero en algún momento va a estar accesible a todos los ciudadanos. Por lo tanto, el debate es pertinente. Yo creo que, de todas maneras, hay criterios de bienestar general que obviamente tienen que estar arriba de la mesa. Es decir, hay que trabajar mucho en la exhortación a la vacunación. ¿Por qué? Y porque cuando tú te vacunas no es solo que resolves tu problema, sino que también ayudas a resolver un problema colectivo, porque al estar vacunado tú no sos fuente de contagio y por lo tanto ayuda a la construcción de esa inmunidad de rebaño que le llaman, que es la que termina con el problema, y si termina el problema el país crece, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que por distintos lados van a ir surgiendo presiones para la vacunación. Presiones más allá de si... Yo no creo que hoy un empleador tenga un marco jurídico, primero porque como no es accesible universalmente, no lo puede hacer. Es decir, bueno, usted si no se vacuna no puede venir a trabajar, no se puede, eso no se puede. Tampoco se puede utilizar un filtro, decir, bueno, si usted no se vacunó no puede aspirar a un puesto de trabajo. Eso no ha ocurrido, no creo que vaya a ocurrir, aunque van a empezar a surgir exigencias desde afuera. Por ejemplo, en el sector exportador. Es probable que haya países que a partir de cierto momento digan, bueno, yo compro mercaderías de tal país, perfecto, pero los trabajadores de esta empresa que nos vende tienen que estar todos vacunados. Una planta frigorífica. Por ejemplo. Sin más lejos. Ese es un ejemplo. Porque se han caído negocios. Sí, por contagios. Exacto. Porque hay riesgo sanitario en la planta frigorífica y el Uruguay tuvo que resolver ese problema. Ante la duda. Sí, y de hecho lo que han hecho los frigoríficos es demostrarle al país de destino que se toman todas las medidas sanitarias correspondientes y que el riesgo no existe porque el trabajador que se infecta deja de estar... O sea que pensando en clave de futuro no es absolutamente para nada descabellado decir, bueno, ahora que llegó la vacuna a este país, yo quiero que la planta frigorífica que me venda carne estén todos los operarios vacunados. Puede pasar. Se va a condicionar. Es lo mismo que el pasaporte sanitario, es decir, se ha dicho, ¿no? Es decir, hay países que probablemente digan, bueno, acá entran solo las personas que están vacunadas. Ahora, ministro, ¿usted está en sintonía con aquello de motivar, por ejemplo, generando un día libre? Creo que fue Schipani, el legislador Schipani, sí, ¿no? El diputado Schipani, sí, del Partido Colorado. Yo no sé si hay necesidad de llegar a eso, porque en realidad vacunarse es una cosa muy corta. Es una experiencia de media hora. Usted uruguayo, sí. Yo sé. ¿Cuánta gente dona sangre no por espíritu solidario? Pero bueno, veremos en su momento. Pero digo, ¿le convence la idea? Yo creo que lo importante es ayudar a que todo el mundo se vacune. Exhortar, promover, impulsar, mantener la idea de que no es obligatorio, pero a su vez decirles, no es obligatorio, pero mirá que tú estás ayudando a tu familia, a tus amigos, a los más viejos. Me parece que hay razones de sobra, ¿no? Entonces, yo creo que el Uruguay va a ir en un ritmo muy grande de vacunación y que el tema, yo espero que rápidamente rápidamente digo unos meses, ¿no? Esté resuelto y este debate, bueno, esté ya más encauzado. Esta coyuntura lo que hizo fue fundamentalmente ponderar el teletrabajo, Mieres. Sí, es verdad. Mucha gente, en lo personal, hubo maestros, profesores, que me transmitieron, bueno, nosotros no sabíamos el universo que se esconde detrás del teletrabajo. Ahora, también esto impone, y de manera lo más urgente posible, legislar en torno a esto. Totalmente de acuerdo. ¿En qué aspectos, ministro? A ver, es un tipo de relación laboral que en muchas cosas es igual a la presencial, pero que tiene sus peculiaridades. Entonces, necesita un marco no demasiado estricto ni detallado, pero un marco que dé ciertas garantías, protecciones a derechos y obligaciones de las dos partes. Ahí hay un muy buen proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti, que tuvo media sanción en el Senado el año pasado, que está en la Cámara de Diputados, y que nosotros fuimos en su momento a informar a la comisión del Senado que lo estaba tratando, le aportamos algunas ideas, pero básicamente le dijimos que era compatible, y seguramente en estos primeros meses de este año debería convertirse en ley. ¿Para qué? Para darle garantías a todos, porque
un teletrabajador, primero porque el teletrabajo es un fenómeno que, tú lo decías bien, vino para quedarse y que la situación de pandemia lo expandió, pero más allá de la situación de pandemia, el teletrabajo se desarrolla porque la tecnología, que cada vez es mayor, permite que muchos trabajos se puedan hacer desde la casa. Y por lo tanto, si se pueden hacer desde la casa, bueno, eso puede ser una ventaja para el empleador y también para el trabajador, que tiene otra flexibilidad. Eso lleva también algunos riesgos. Uno de los derechos que se consagra en el proyecto de ley que está en discusión es el derecho a la desconexión. Es decir, un trabajador tiene la flexibilidad horaria del hecho de que no tiene que estar en la oficina, sino que está en su casa, pero también tiene el derecho a descansar, porque esa flexibilidad horaria no puede llevar a que el no empleador... me mandes un mensaje a las 3 de la mañana. Exacto, que el empleador le no son las reglas, no acordamos esto. Exacto, le esté exigiendo respuestas o trabajo a cualquier hora. También tiene que haber ese es un criterio que está en el proyecto de ley, que a mí me parece que es bueno, es que el criterio de las 8 horas pasa a estar en formato semanal y no diario. Es decir, yo no tengo por qué hacer 8 horas todos los días exactamente, sino que puedo hacer las 44 o 48, según el régimen que tenga, en una distribución que es más flexible. Y eso está bueno. Está bueno para el trabajador y está bueno para el empleador, porque de repente la dinámica, el flujo del trabajo permite que las cosas sean de otra manera. Después tiene algunas dificultades que no son fáciles de resolver. El hogar es un sagrado inviolable y por lo tanto la inspección de trabajo no puede ingresar al hogar a controlar las condiciones del teletrabajador según como hacemos en los lugares de trabajo. Llegamos y decimos, bueno, acá está el Ministerio de Trabajo. En un hogar necesitamos que el dueño de casa autorice el ingreso. Y después hay otras cosas más curiosas, como cuando estamos en presencia de un accidente de trabajo o un accidente doméstico. O sea, la persona que se fue a preparar el mate y se quemó con agua hirviendo, ¿estaba trabajando? Si estaba trabajando, no hay duda. Pero de repente es en otro momento del día y que no tiene nada que ver con el trabajo, pero al mismo tiempo hay una zona... O sea, se abre un universo complicado, enorme. Sí, enorme. Es complicado. Bueno, los datos, o sea, Internet, ¿quién la paga? Exacto, el equipamiento. Exacto, la silla, no sé... las condiciones laborales. Claro. Hasta qué punto el empleador puede ser responsable si el trabajador trabaja sentado en un sofá en lugar de estar sentado en una silla ergométrica. Sí, claro. Entonces todo eso, bueno, son parte de los debates que tenemos con este fenómeno, que no hay duda que está y que va a seguir estando, ¿no? Mieres, hacemos la última pausa, ¿le parece? No? Ya volvemos con el último bloque. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Funeraria Interbalnearia. Servicio fúnebre. Previsora propia. Cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com.
Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Bueno, y tal vez no porque sea lo mejor, pero sí sin duda es una de las cosas más importantes, lo dejamos para el final, la reforma jubilatoria. Complicada. Muy complicada. A ver, yo creo que es bueno también, antes de meternos de lleno en el tema, hacer una salvedad. Esto no es un problema exclusivo de Uruguay, esto es mundial. O sea, por un lado, algo bueno, y es el avance de la ciencia y la posibilidad de llegar a ser más veteranos, ¿no? La longevidad de la población, y por el otro, lo económico, ¿no? Donde la balanza no se equilibra, ¿no? Está muy bien eso, porque primero que es un tema que nos afecta a los seres humanos como conjunto, y en distintas sociedades desarrolladas, menos desarrolladas, la necesidad de estar reformando la seguridad social cada tanto es un dato. Segundo, en el Uruguay este tema era pacífico, es decir, todo el mundo, todos los partidos, salvo alguna voz muy aislada dentro del Frente Amplio, en general todos los partidos decíamos: gane quien gane, al que gane le va a tocar reformar la seguridad social, porque había una situación de dificultad, de pérdida de sustentabilidad del sistema, y necesidad de hacer ajustes y arreglos y correcciones para darnos tranquilidad hacia el futuro, de que el régimen, que es el que sostiene a los más veteranos, cuando ya no son capaces no están en condiciones de trabajar, bueno, eso es parte de lo que supone un desafío de una sociedad solidaria y de bienestar. Entonces, yo me acuerdo, el ministro Danilo Astori del periodo pasado decía, 2 años antes de terminar el periodo, decía, la reforma de la seguridad social va a ser uno de los temas centrales del próximo gobierno, sea quien sea el gobierno. Y eso yo estoy seguro que lo sigue pensando, y lo siguen pensando la gran mayoría de los dirigentes del Frente Amplio, y por supuesto los de la coalición de gobierno. Por lo tanto, había que hacer un camino de reforma, y eso está encaminado con un criterio muy amplio. ¿Vamos a tener que trabajar más? Creo que esa es una de las preguntas que esta generación se hace. La pregunta previa, la suya también, ¿no? Sí, no, la pregunta previa es: ¿vamos a vivir más? Sí. O sea, estamos ya viviendo cada vez más. Es decir, el ser humano tiene una expectativa de vida mucho más larga. Yo tengo 61 años y la sensación que tengo es de que estoy en plena actividad, y la mayoría de la gente que hoy tiene 60 años se siente mucho más vigente y activa que las personas que tenían 60 años 40 años atrás o 30 años atrás. Es una realidad. Uno lo ve cuando mira las fotos de sus padres o sus abuelos. Una persona de 60 años era un veterano, era un viejo. Hoy en 60 años está todavía con una posibilidad de seguir activo. Entonces es una realidad biológica, social y además económica. Entonces lo que ocurre es que en las sociedades que tienen las expectativas de vida que tiene la sociedad uruguaya, ya se ha corrido la edad de retiro. Bueno, hay ejemplos mundiales así, ¿no? Suiza, mencionado. Sí. Casi toda Europa tiene hoy una edad de retiro que está en 65 años, algunos 67 o 68. O sea que alguna modificación tiene que haber. Ahora, yo le puedo mover la regla de juego a una persona que está cerca del límite y que por lo tanto tiene un plan laboral ya definido, etcétera, etcétera. No. Toda reforma de seguridad social tiene tiempos, es decir, es aplicable a partir de cierta edad.
de ahí para abajo. Se entiende. Por ejemplo, la reforma del 96 lo fijó en 40 años. El régimen mixto de las AFAPs fue aplicable solo para los que teníamos menos de 40 años en el momento que se realizó la reforma. Los que tenían de 40 a 60 quedaron por fuera del régimen mixto. Entonces, no digo que ese sea el límite otra vez, pero algún límite hay que establecer. Está claro. Entonces, la gente que está cerca de jubilarse, yo creo que no le podés cambiar la regla de juego en el final del partido, ¿no es verdad? Pero la gente que tiene menos edad seguramente va a entrar en un régimen nuevo que por otra parte todavía no está pergeñado, porque estamos en la etapa del diagnóstico. Y bueno, una vez transcurrido el diagnóstico, entraremos en la propuesta. ¿Se va a tener que echar mano a alguna caja más de lo que se echó? Esas cajas polémicas como la militar, la notarial, la bancaria. Sí, la reforma de la seguridad social establecida en la ley de urgencia establece que debe ser una reforma integral. Cuando dice que es integral es porque abarca el conjunto de los institutos de la seguridad social. Porque nosotros cuando hablamos de reforma de seguridad social siempre pensamos en el BPS, porque el BPS es el que abarca la enorme mayoría de los jubilados. Claro, sí. Pero hay 5 institutos más de seguridad social. 3 paraestatales, que son la bancaria, la notarial y la de profesionales, y 2 estatales, que son los servicios de retiro policial y militar, y el BPS. Entonces, esos 6, todos hay que considerarlos. Y con respecto a todos ellos hay que tomar decisiones para garantizar su sustentabilidad en el tiempo y, por supuesto, las prestaciones de solidaridad para que la gente no quede por el camino. Por eso interpreto que usted está a fin de justamente intervenir en esas cajas, ¿no? No es que intervengamos, es que tenemos que legislar, porque de hecho están hoy todas las 6, el BPS y las paraestatales y los servicios de retiro son regulados por leyes que vota el Parlamento. Por lo tanto, yo tengo la idea de que lo mejor que nos puede pasar no es... Yo creo que está descartado que vayan a desaparecer ninguno de esos institutos, pero que tengamos normas más convergentes en cuanto a los criterios que se utilizan para establecer las jubilaciones en cada una de los institutos de la seguridad social, de manera tal de que vayamos aproximándonos sin perjuicio de que hay especificidades en los trabajos que hay que atender y que hay que tener en cuenta. Ministro, antes de meternos de lleno en la parte política, una consulta. ¿Ha detectado o sospecha que hay un manejo no del todo, digamos, responsable de los fondos en los sindicatos? ¿Por qué esto de la personería jurídica? No es ese el motivo. Pero se puede pensar. Pero no, yo no tengo esa opinión. Yo creo que en general no. Parece que los sindicatos manejan. No ha habido denuncias sobre el manejo de fondos de las cuotas sindicales. No. Lo que sí es claro es que incluso para que el dirigente sindical esté tranquilo, es mucho mejor que haya una personería gremial y que las cuentas estén a nombre del sindicato y no que tengan que, como no hay personería gremial, los dirigentes sindicales asumir una responsabilidad complicada, que es tener cuentas a su nombre donde ingresan los fondos de recaudación del sindicato. Y a su vez, cuando el sindicato reclama conocer las cuentas de la empresa, la empresa tiene que tener una garantía de que hay una responsabilidad del otro lado y que no es fulano y mengano, es el sindicato que tiene una personería jurídica y por lo tanto una responsabilidad, el que conoce y va a manejar con seriedad y con responsabilidad el manejo de esa información. Entonces, para todos lados lo mejor es tener una personería gremial y eso está en proceso. Yo creo que en este año lo vamos a resolver, porque además el PIT-CNT y las cámaras empresariales tienen una opinión favorable a que exista una norma de este tipo. Ahora sí me sitúo en los minutos finales en el ámbito político. ¿Usted siente que tiene una gran responsabilidad encima de los hombros? ¿A qué voy? Y además en esta coyuntura, ¿no? Que esa continuidad del Partido Independiente o el crecimiento del mismo está en parte en su gestión, si resulta o no exitosa. Yo creo que el Partido Independiente, que tuvo una muy mala votación en
2019, lamentablemente, por errores nuestros, por problemas de coyuntura, por un montón de razones, y que uno siente que fue un poco injusto, porque tuvimos una gestión muy buena en el Parlamento, los 3 diputados que teníamos y yo en el Senado. La verdad, lo digo con franqueza, todos los datos que hubo de análisis sobre la gestión de los parlamentarios del PI daban muy bien, pero bueno. Ahora, yo creo que hay una diferencia. Nosotros en este periodo somos cogobierno, somos parte de una coalición de gobierno y por lo tanto tenemos responsabilidades mayores que las que teníamos en el Parlamento. En el Parlamento uno tiene la función de control, de aportar con proyectos de ley, pero ahora tenemos decisiones de gestión y por supuesto las que corresponden al Ministerio de Trabajo son particularmente relevantes, pero tenemos muchos en la cancha. Tenemos a Iván Posada en el Parlamento cumpliendo ese mismo rol ahora como diputado de la coalición de gobierno y que jugó un papel muy fuerte en la elaboración del presupuesto nacional y también en la tramitación de la ley de urgente consideración. Tenemos a Daniel Radío, que fue diputado de Canelones durante 2 periodos, que ahora está al frente de la Junta Nacional de Drogas y que tiene en sus manos el impulso a la política de adicciones. Tenemos a Mónica Botero al frente de Mujeres con las políticas de género. Tenemos a Conrado Ramos como director de la Oficina de Servicio Civil y que tiene a su cargo una reforma del Estado particularmente relevante en lo que tiene que ver con sus recursos humanos. Tenemos a Gerardo Sotelo al frente de los medios públicos. Entonces, el Partido Independiente al final de este periodo va a mostrar no solo ya una mirada parlamentaria, que fue la que tuvimos hasta ahora, sino que ahora tenemos para decir, bueno, miren, nosotros gestionamos esto y se obtuvieron estas cosas, gestionamos esto otro y se obtuvieron estas otras cosas, y además somos una pata central de esta coalición, que es una pata, yo diría, más a la izquierda, y que justamente nosotros somos conscientes de eso, por eso, a ver, cuando hablamos de las propuestas, la propuesta del Partido Independiente en este debate que hubo sobre qué nuevas medidas tomar, bueno, fueron puestas en la sensibilidad social, en la preocupación por los débiles. El diálogo que yo tengo con el PCNT también tiene que ver con esa postura política, ideológica y una trayectoria que todos conocen de centroizquierda, de un partido socialdemócrata, que me favorece para lograr un diálogo que de otra manera capaz que era más complicado, ¿no? ¿No siente que Cabildo Abierto quiere arrebatar ese lugar? No, yo creo que Cabildo Abierto está, obviamente... Digo, esas medidas que han planteado no son más frente amplista tal vez que cabildantes, por así determinarlo. Son medidas que van en una dirección parecida a la que nosotros planteamos, quizás con menos énfasis en el tema de los más vulnerables, pero más énfasis en el tema de la micro y pequeña empresa. Cada uno tiene su rol y está buscando mostrar qué es lo que realmente le parece más importante para el país. Nosotros seguimos teniendo diferencias importantes. El año pasado quedaron en evidencia cuando Cabildo Abierto levantó el tema de derogar la ley de caducidad. Y bueno, el Partido Independiente obviamente está en la otra punta. Es decir, nosotros somos todos de los que militamos contra la ley de caducidad, es decir, en el sentido de que había que hacer justicia, ¿no? Y Cabildo Abierto pretendía como dejar de lado eso, y, o sea que hay diferencias, pero más allá de esas diferencias hay un programa común que nos obliga a todos, ¿no? Ministro, yo vuelvo a su gestión. Pasaron estos 4 años, supongamos. ¿Qué es o cuáles son aquellas propuestas que usted diga o que usted puede llegar a decir, me siento conforme, cumplí? Bueno, recuperar el empleo, sin duda, la primera, la principal. Es decir, llegar al final del periodo y decir, bueno, teníamos un agujero grande en materia de pérdida de puestos de trabajo, recuperamos, bajó la desocupación después de haber tenido un pico a partir de la pandemia. Mantuvimos el poder adquisitivo del salario a pesar de todo lo que fue la crisis y que hubo un momento que tuvo que bajar. Bueno, lo volvimos a recuperar. Aprobamos una reforma de la seguridad social que sea una reforma con criterio de solidaridad, pero que al mismo tiempo dé garantías de sustentabilidad. Yo diría, y protegimos los derechos de los trabajadores,
las obligaciones también de los trabajadores, y la gente puede decir, bueno, en este periodo los derechos de las personas fueron contemplados debidamente. Eso sería bueno, y reformar un poco, mejorar las relaciones laborales. El gran objetivo sería que por ahí aceptáramos que en las relaciones laborales el paradigma de pulseada, de tironeo, de yo gano y tú pierdes, de juegos de suma cero, fuera sustituido por una dinámica más de win-win, de ganar-ganar. Es decir, de que de los dos lados, sin perjuicio de la asimetría que existe y de que obviamente hay intereses contrapuestos, pero hay una zona grande en donde el trabajador está mejor si la empresa le va bien. Bueno, este escenario es bueno para promocionar eso, exacto, ¿no? Porque la segunda acá parte lo que tiene que haber es hombro con hombro para preservar, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y la segunda parte, que la empresa, cuando le va bien, tenga claro que tiene que hacer que el trabajador le vaya mejor. Algo así como yo puse el hombro durante la pandemia, ahora repuntamos. Exacto. Porque así se dio. Hay que ir y yo creo que una parte de cogestionar, de sentir que hay una corresponsabilidad. Yo sería muy feliz si logro que ese paradigma de todo o nada, que muchas veces predomina en las negociaciones salariales o laborales en general, en las relaciones laborales, fuera sustituido por una lógica de decir, sí, hay una parte que sigue siendo de tironeo, pero la mayor parte en realidad podemos ponernos de acuerdo para salir adelante, porque vamos en esto. ¿Qué piensa usted sobre el cooperativismo? Digo porque hay experiencias y bastante cercanas, ¿no? CTC, la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos, que lamentablemente bueno, a ver, se derrumbó. hay de todo. Yo soy... Está el INACOP, ¿no? El Instituto Nacional de Cooperativismo. Y está en el área del Ministerio de Trabajo. Por eso se lo pregunto. Soy muy hincha del cooperativismo. Yo creo que son mecanismos de... Pero sin embargo no han sido buenos los ejemplos. Bueno, hay que seguir trabajando. Hay de todo. Hay casos que han funcionado muy bien. Conaprol es una empresa cooperativa, ¿no? Sí. Y es bueno, no es de... Y hay varias cooperativas lácteas y hay cooperativas en distintos sectores de la economía que no han andado mal, al contrario, las cooperativas agrarias federadas, en fin, hay mucho del cooperativismo exitoso y hay también ejemplos de fracaso, de caídas, de resultados por mala gestión o por lo que fuere, pero el modelo cooperativo como tal le hace un aporte a una sociedad integrada y una sociedad solidaria, ¿no? Mires, ha sido un gusto tenerlo esta noche aquí, ¿eh? Encantado. Muchísimas gracias por haber estado. No, encantado. A ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.